Kiki. Rindo notó el estado de Goku y con una voz seria le pregunta, ¿te ocurre algo, Goku? El Saiyajin sabía que Rindo no era una chica mala, así que decidió contarle por qué se encontraba de esta manera. Te contaré una historia, Rindo, espero no aburrirte. Las palabras de Goku tenían un tono lleno de tristeza, lo cual Rindo lo detectó fácilmente. Después de todo, ella era una experta. Todo empezó cuando yo recién era un niño. En ese tiempo fui en busca de aventuras a recorrer el mundo. Fue en ese entonces cuando la conocí a la madre de mis hijos. Rindo por alguna razón se sintió triste por aquella noticia, pero sin prestar atención a sus dolores internos siguió escuchando al Saiyajin. Ella era una niña muy dulce y gentil, además de ser ingenua y descuidada en ciertas cosas. En cierto modo, a veces su manera de hablar era un poco rara. Goku sonrió al recordar cómo Milk, cuando era pequeña, hablaba un poco extraño. Yo la consideraba una mujer masculina. Por otra parte, conforme fue creciendo, fue desarrollando un carácter amargo y feroz por los estrictos entrenamientos que a veces realizaba. Goku había terminado de explicar una pequeña parte de la historia que le estaba narrando a su reciente amiga. Aunque recién la hubiera conocido, le tenía mucha confianza. ¿Qué tiene que ver ella con todo esto?, pregunta Rindo. Goku siguió contando la historia para que Rindo pueda entender a lo que se refería. Milk tenía una personalidad muy histérica, algo que a mí me gustaba pero a la vez le temía, además que algo igual les pasaba a mis amigos. Fue la mujer que educó a mi hijo Gohan de una forma estricta para que lograse ser un científico y tuviese éxito en el futuro, algo que consiguió. Goku apretó sus puños, algo que notó Rindo, pero decidió mantenerse callada para seguir escuchando la historia del Saiyan. Por un tiempo desaparecí. El azabache se detenió y miró directamente a la pelirroja. Perdóname, Rindo, pero aún no te puedo decir la razón. Ella estuvo lamentándose todas las noches por mi desaparición. Un tiempo después, me enteré que tenía un segundo hijo, que de igual manera lo educó, pero esta vez lo hizo de una forma completamente distinta con respecto a mi primer hijo Gohan. Milk desde pequeño introdujo a Goten al mundo de las artes marciales. Goku sonrió. Este pequeño gesto alivió a la segundo asiento, algo que no duró mucho ya que el azabache estaba por concluir con su historia. Mi ex esposa Milk solía ser muy despectiva al momento en que le sucedía algo a mis hijos. Esto me fue contado por Gohan, que durante los primeros días que Videl, ella era una compañera de escuela de mi hijo. Videl a veces iba a mi casa para entrenar con mi hijo Gohan, dijo Goku aún manteniendo una sonrisa en su rostro. Estaba a punto de terminar la historia. Rindo abrió sus ojos estrepitosamente al escuchar la palabra ex esposa. ¿Qué había sucedido para que Goku se divorciara de su esposa? ¿Cuántos años en realidad tenía Goku? Y por alguna extraña razón el nombre de Gohan le parecía conocido. Sin embargo, Milk tenía un lado codicioso. Ella acepta a su futura nuera al descubrir que provenía de una familia multimillonaria e intentó varias veces que Gohan y ella comiencen una relación, sin saber que esto finalmente acabaría en un matrimonio. Cuando por fin me encuentro con ella, tenía que sufrir de una terrible enfermedad incurable. Hice lo imposible para curarla, pero no lo logré. Ella semanas después murió y nunca puedo decirle lo que realmente sentía. Nunca pude decirle que realmente la amaba a mi manera. Aunque no entienda mucho sobre el amor, sentía algo cuando estaba cerca de ella. Una sensación agradable, decía el guerrero más poderoso del universo, terminando de acabar la historia que compartió con aquella niña que por alguna razón le recordaba a su esposa. Tal vez había sido por el simple hecho que a Rindo le gustaba la comida exótica, algo que algunas mujeres no tocarían, ejemplo un sapo. Goku, no aguantando más, comenzó a llorar. El dolor que sentía en este momento lo oprimía. Un dolor proveniente de su pecho lo hacía decir todo esto. Varias lágrimas surcaron por sus mejillas. Se sentía impotente. 5. Yo nunca había estado con Milk cuando más lo necesita. Nunca cuide bien de mis dos hijos, aún no si ellos dos me odian, y aunque lo haga lo entenderé. Después de todo, nunca fue un buen padre. Nunca estuve con ellos ni con Milk. Goku estaba sacando todo lo que tenía guardado desde lo más profundo de su corazón. Estaba desahogándose de ese sufrimiento que lo atormentaba. Rindo solo envolvió sus brazos alrededor de Goku y colocó su cabeza en su pecho, ya que ella pudo sentir que el Saiyajin había estado reprimiendo su dolor de haber perdido a su esposa y no decirle a tiempo todo lo que sentía. Todo estará bien, Goku, tus hijos no te odian. Con el poco tiempo que los hemos conocido, sé que eres un gran hombre y también un gran papá. Con una voz suave, Rindo trataba de darles ánimo al muchacho que le había llamado la atención. Rindo con sus manos tocó la puntiaguda cabeza de Goku mientras ella le regalaba una linda sonrisa. Fue entonces como Goku se desahogó de ese sentimiento que siempre llevaba consigo mientras la chica trataba de calmarlo y darle ánimos. Mientras tanto, Goten, que ya había culminado la prueba de ingreso a la Academia Totsuki, ahora se encontraba corriendo por los pasillos de la escuela, huyendo de una chica albina. No puede ser.
Nunca esperé que Alice estuviera en esta escuela pobre de mi papá. Y lo peor de todo, ella ya sabe que mi papá trabajará en este lugar, pensaba Goten con temor por lo que Alice le podría llegar a hacer a su papá. Goten sabía que su amiga Albina era una gran amiga, pero cuando estaba cerca de su papá era otra historia. Nostalgia sentía el pequeño Saiyajin al recordar a su amiga Alice, se sorprendió bastante al volver a verla, felicidad que no duró mucho porque Alice casi lo asfixia. Alice era la chica que siempre lo dejaba casi muerto literalmente. Papá, tengo que decirte que Alice estudia aquí. Aunque mejor no le digo, bueno, Alice no es tan mala después de todo, logré pasar la prueba porque ella siempre estuvo ayudándome y siempre me daba puntos buenos. Goten seguía pensando, ahora tenía un dilema, sin decirle o no a su papá que Alice estudia aquí, pero al final optó que sería mejor que se llevara una sorpresa. Goten relajó su cuerpo, tras eso dejó de correr por los pasillos, sentía la presencia de su padre no muy lejos de su ubicación, posando sus manos en su cabeza se dirige con su padre, pero no quita el ello que aún estaba enfrascado en sus pensamientos, que tropieza con alguien. Segundos antes. Mientras tanto, una chica llamada Momo caminaba tranquilamente dirigiéndose a la habitación en donde está Rindo. Esta era una chica increíblemente pequeña, siendo la persona de menor estatura entre los 10 élite. Ella posee una apariencia serena e infantil y siempre lleva abrazado un gato de peluche de color magenta al que ella llama Gucci. Momo, sin saber lo que le esperaba al girar en la esquina, sintió que chocaba con una pared indescriptibles, ella cayó duramente al suelo y por el fuerte impacto soltó a Gucci. Goten sintió que había golpeado a alguien, al mirar el entorno notó que una niña, según él, estaba en el suelo y como el buen El Rossi le había dicho, siempre tenía que ayudar a las señoritas en problemas, aunque este había sido su error. ¿Te encuentras bien?, decía Goten con tono preocupado mientras ayudaba a levantar a la chica. Momo sin protestar aceptó la ayuda que el joven Saiyan le ofrecía. Ten más cuidado, gritó aún aturdida por el golpe. Mientras miraba al responsable de dicha acción, se sorprendió al mirar a un niño de su misma estatura. Goten solo le regaló una sonrió a la chica, una sonrisa que era igual a la de su papá. Lo siento mucho, se disculpó con una expresión nerviosa. Ella sintió un calor provenientes de sus mejillas, un tinte rosado se pintó en sus mejillas, la tercera asiento estaba sonrojada al mirar la sonrisa sincera que aquel chico le había regalado. Goten se acercó en donde Gucci están tirado el gato morado que siempre cargaba la tercera asiento, él lo tomó, tras ello lo limpió. Disculpa, parece que tu muñeco de peluche se ensució un poco, decía Goten aún más nerviosa que antes. No sabía lo que le dirá la niña. Por lo que había visto, la mayoría de los estudiantes tenían una personalidad arrogante solo por ser personas adineradas. Goten le entregó a Gucci. Veo que no hablas muchos, bueno, fue un gusto conocerte, adiós, decía Goten, mientras posaba sus manos atrás de su nuca. Paso seguido retomó su camino, no sin antes regalarle su última sonrisa a la chica de ojos verde Jade. Momo quedó sorprendida, nunca había visto ninguna sonrisa igual, aquella sonrisa mostraba pureza y inocencia por parte del menor, la había dejado enfrascada en un mundo que no sabía que existía. Ella miró por donde se había ido Goten. Gucci, parece que pronto tendremos a un nuevo amigo. Tras decir aquellas palabras, la tercera asiento retoma su camino, pero con algo muy diferente en su rostro, se le dibujaba una sonrisa.